Las parashot de esta semana se llama Parshas Behar. Behar quiere decir en el monte. Hay varias cosas, una parsha cortita, pero hay varias informaciones interesantes. A mí me pareció interesante compartir una idea, que esta idea la escribió el Ohr HaChaim. Ohr HaChaim se llamaba Chaim Ben Atar. Chaim Ben Atar, él vivió en Eretz Israel, falleció en Eretz Israel aproximadamente año 1620, 630. Era contemporáneo del Baal Shem Tov. No se llegaron a ver. Dicen que el Baal Shem Tov quiso viajar a Eretz Israel para verlo y estar con el Ohr HaChaim, y que si se hubiesen encontrado, Moshiach llegaba. E incluso el Ohr HaChaim escribió sobre él mismo que el nombre de Moshiach es Chaim. O sea, hello, yo soy Moshiach. Él escribió esto sobre él mismo. Estamos hablando de un personaje gigante en la historia judía. Es uno de los comentaristas clásicos de la Torá. Primero, los versículos sobre los cuales comenta el Ohr HaChaim. Y se van a dar cuenta que los versículos no tienen nada que ver con la visión, digamos, con la explicación y el comentario de Ohr HaChaim. Pero es Gewalt, es impresionante cómo él vio en algo que habla de otro tema que nada que ver, él vio algo muy interesante. Primero los versículos. Esto está en Vayikro, capítulo 25. Dice así el Pasuk, capítulo, sí, dije bien, 25, versículo 25. Cuando traduzco simple, así rápido, porque no viene al caso cada palabrita, no nos va a modificar nada ahora. Kiyamu Jajija significa cuando tu hermano empobrezca. Tenés un yehudí, un conocido tuyo que se volvió pobre y tiene que vender sus propiedades, porque necesita comer, entonces vendió propiedades, y viene un redentor cercano a él, o sea, alguien que puede pagar por aquella venta para recuperar las propiedades. Yo qué sé, la casa donde vivían mis abuelos. No tuve otra que venderla porque necesito comer, pero la verdad es que la quiero recuperar. Entonces viene mi primo, mi tío, no viene al caso quién, un cercano a mí, me da el dinero y yo recupero esa casa. Y redime, continúa el versículo, redime aquello que vendió su hermano. Continúa el próximo versículo, y un hombre, Ish, cuando no haya redentor, y pueda él mismo pagar, por ejemplo, yo no tengo plata ahora, entonces vendo mi casa, y de repente hice un negocio, y ahora tengo plata de vuelta, entonces recupero mi casa, yo mismo, no necesito que me presten dinero, yo mismo recupero mi casa, entonces tiene ahora el dinero y puede recuperar. ¿Cómo recupera? Acá son varios versículos que él explica, yo los leo todos, no sé si vamos a llegar a leer toda la explicación de Ohr HaChaim, pero no pasa nada. ¿Cómo recuperas tu casa? Cuando vos vendés una casa, esto hoy en día no se aplica, son leyes de la Toira, no tiene nada que ver con hoy en día. Vendías la casa hasta el Yoivel, hasta el año número 50. Cuando llegaba el año número 50, volvía la casa a tu poder. O no la casa propiamente dicha, porque las casas tienen otra ley, justamente, campos. Entonces, si de repente Yoivel significa 50 años, un periodo de 50 años, si vos vendés tu campo en el año número 30, por decir una cosa, de este periodo de 50 años, pues ¿cuántos años vendiste? 20. Después de 20 años te va a volver sí o sí a vos la casa. Entonces en la práctica lo que vendiste fueron 20 años. Ahora si vos estás en el año número, qué sé yo, 48 de los 50, pues entonces la venta de tu campo tiene mucho menor valor, porque en realidad lo vendiste por 2 años nada más. Y así sucesivamente, sigan contando los años. Cuantos más años tengas para trabajar en el campo, obviamente es más caro ese campo y tiene más valor. En adición al valor propio del campo, si es un buen campo para sembrar o no buen campo, eso pasa por otro canal, digamos. Pero la cantidad de años que te quedan para trabajar van a determinar cuánto vas a pagar por ese campo. Entonces, cuando vos recuperás tu campo, porque vos tenés plata, o porque un cercano a vos te prestó plata, vas a contar los años desde cuando lo vendiste, y vas a pagar lo que resta, a quien le vendiste el campo, y retorna el campo a tus manos, tu propiedad a tus manos. Y si no tenés plata para pagar lo que resta, entonces tu campo va a estar en manos de quien lo compró hasta el año de Yoivel, hasta el año número 50, y ahí va a retornar a tus manos. Estos son los psukim, estos son los versículos, que de vuelta, estos versículos están hablando de una persona pobre que necesita plata. Falta la tasa de interés. Bueno, por esa es otra mitzvah. Falta la tasa, tiene que hacer una tasa de descuento. Esa es otra mitzvah. Tiene que ver a Enrique le explicaba. Esa es otra mitzvah.
No, estamos hablando entonces de una persona pobre, tuvo que vender sus propiedades y ahora las quiere redimir. Si te prestan plata o si vos tenés plata, la redimís, haciendo el descuento, digamos, de los años trabajados, los años que faltaban hasta el yoyel, etc. Y si no tenés plata, aguantá hasta el año número 50, ahí te va a retornar a vos el campo. Esta es la mitzvah. Viene el Or HaHaim, y el Or HaHaim tiene un comentario Gewalt, fantástico. Yo no voy a leer todo, pero sí algunas partes por lo menos. Fantástico. El Or HaHaim trae que todo esto, él lo dice con estas palabras, alude a un asunto muy grande y muy importante. Y esto es para todo el Yoish Veitaibel, para todo el mundo. Y dice así: tu hermano, que es el pobre, tu hermano, que es el pobre que termina vendiendo sus propiedades, etc. Esto está hablando de Dios mismo. Él es el pobre, él es el que termina vendiendo sus propiedades. El pobre que vende sus propiedades es Dios. Porque él trae que todo lo que ocurre en los mundos supremos terminan siendo afectados los mundos supremos por lo que hacemos nosotros aquí abajo. Entonces, si nosotros como Yehudim somos pobres, no pobres en dinero, pobres en observancia de Torah y Mitzvot, generamos pobreza en Dios, generamos exilio y ocultamiento en Dios mismo. Entonces el que se volvió pobre es tu hermano, no sos vos. Kiyamu Jajija, dice el versículo, cuando tu hermano sea pobre. ¿Quién es tu hermano que se volvió pobre? Dios. Cuando él empobrezca, dice que Dios vende, o que el pobre vende de sus propiedades. El pobre vende de sus propiedades. El pobre es Dios, él vende sus propiedades. ¿Qué está hablando? ¿Cuáles son las propiedades de Dios? El Beis Hamikdash, el templo. Esta es la casa de Dios. Entonces ahora Dios, porque empobreció, ¿por qué Dios empobreció? Porque nosotros empobrecimos. ¿Por qué Dios vendió sus propiedades? Porque empobreció. Entonces el lugar donde Él hace residir su presencia y que con nuestros pecados fue vendido en manos de los gentiles, como dicen nuestros sabios en el Midrash, así dice acá. Entonces Dios vendió el templo a manos de los gentiles. Porque empobreció, necesita plata, empobreció, vendió el templo a manos de los gentiles. Y el versículo viene a enseñarnos que ¿quién tiene en sus manos la Geula, la redención de las propiedades de Dios? ¿Quién puede hacer retornar este Beis Hamikdash, este templo? Porque dijimos que el versículo seguía, lo leo de vuelta: cuando empobrezca a tu hermano, ese es Dios, y tenga que vender sus propiedades, vendió el Beis Hamikdash, viene Goyalo y Akara Beilá, viene el Redentor cercano a él. ¿Quién es el Redentor cercano a él? Entonces el Or HaHaim dice: es un tzadik. Los tzadikim, los justos en el mundo, son aquellos que son cercanos a Dios. Como dice la Torah también, aquellos que son cercanos a mí, dice Dios, yo me voy a santificar. Y este cercano a Dios es el que redime aquello que su hermano vendió. Porque Dios se llama hermano de los tzadikim, por así decir. Como está escrito en Teilim, Leman Ahai Vereyai. Dios dice, en aras de mis hermanos y mis amigos. Dios llama a los tzadikim sus hermanos y sus amigos. Y esta geula, esta redención, ¿cómo ocurre? ¿Cómo logra el tzadik redimir aquello que Dios vendió, el templo? El Or HaHaim dice así: esta geula ocurre cuando se despiertan los corazones de los seres humanos, de las personas, y dicen: hoy vei, nos sentamos afuera, fuimos echados de la mesa, de nuestro Padre. ¿Y para qué queremos entonces vida en este mundo si al fin y al cabo no percibimos la presencia de Dios? Lo traduzco yo de otra manera más sencilla. No percibimos a Dios, no entendemos a Dios, no nos sentimos a Dios. Vemos un mundo de carne y hueso, un mundo material. Cuando nosotros nos despertamos y nos damos cuenta que el mundo material, no es lo importante, y dejamos de lado y aborrecemos todo tipo de pasiones y nos despertamos para tener pasión por lo espiritual, entonces Dios también siente esto, y con esto redimimos el tzadik, que hace que otros, el justo que hace que otros piensen en Dios y estudien Torah y cumplan mitzvot, etc. Con esto redime Dios lo que Él vendió. Redime Dios aquello
perdón, aquello que él vendió. Continúa el versículo, próximo versículo, y un hombre, esto es al respecto del primer versículo, ok, viene el hermano y redime aquello que Dios vendió. El tzadik, haciendo que otros hagan teshuvá, se acerquen a Dios, etcétera, etcétera, hace que retorne el Beis Hamikdash, el templo, que es aquello que Dios vendió. Ese es un versículo. Siguiente versículo, cuando un hombre no tenga quien lo redima. Dijimos que el hermano o el pobre que vendía lo que tenía era Dios. Y ahora estamos diciendo que no hay quien lo redima. ¿Qué significa esto? Esto es como dicen nuestros sabios. Ish se refiere a Dios, el hombre que no tiene quien redima, no tiene ningún cercano que redima, es Dios. ¿Qué quiere decir que no tiene ningún cercano que redima? Nadie, no hay persona que ponga en su corazón, no hay director, no hay quien fortalezca al pueblo judío para hacerlos retornar a su padre. Entonces podríamos pensar, no hay tzadik ba'aretz, no hay nadie en la tierra, ningún tzadik que nos haga hacer tshuva, que nos retorne hacia Dios. Podríamos pensar que ya está, se acabó. En el versículo anterior, el pobre que vendió sus propiedades, Dios que entregó el Beis Hamikdash, por lo menos tenía un tzadik que lo redimía. En el siguiente versículo, el 26, no hay goyel, no hay redentor. No hay redentor. Podrías pensar que ya está, se acabó el pueblo judío. Sobre esto vienen nuestros sabios y dicen, no, en el versículo 26, ahora de repente el tipo hizo un negocio y ahora tiene plata y quiere retornar aquello que vendió. El que era pobre vendió sus propiedades. En el versículo 25 viene alguien y lo redime. En el versículo 26, él mismo termina redimiendo porque recuperó su dinero. Por eso leímos los versículos antes para entender la historia. Él mismo termina redimiendo, hizo un negocio y ahora recupera dinero y quiere recuperar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios vendió sus propiedades. No hay ningún tzadik que haga nada. No hay nadie que despierta al pueblo judío. Entonces viene Dios mismo y Él redime. ¿Cómo redime Dios? La Torá dice, y siga yadoy. Su mano ahora tiene plata en la historia del hombre. Y en la historia de Dios, ¿qué es la mano? En la historia que estamos explicando de la Geula, de la redención, ¿qué es la mano de Dios? Las manos de Dios son isurim, son sufrimientos y exilio, que son el tikkun, son la forma de reparar a este pueblo judío. Y por eso dice que es la mano de Dios, como está escrito en otros lugares en la Torá, en las maldiciones, pero que están en Sefer Dvarim, en Parshas Kisavo, Yad Hashem Isabam, la mano de Dios estuvo contra ellos. La destrucción del primer templo, del segundo templo, o sea, sufrimientos. Esta es la mano de Dios que recupera, por así decir, el Beis Hamikdash. Esto sigue más para adelante, medio largo. Es interesante como el Or HaChaim ve en una mitzvah que está hablando de la pobreza de un tipo que tiene que vender sus propiedades, etc., ve una imagen del exilio del pueblo judío. Que como nosotros, Yehudim, aquí abajo, con nuestras transgresiones, generamos exilio en Dios mismo. Esto el Zohar está lleno de este tipo de ideas. Generamos exilio en Dios mismo y está en nuestras manos sacar a Dios del exilio. Esto lo dice más adelante también el Or HaChaim. Está en nuestras manos sacar a Dios del exilio. ¿Cómo lo sacamos a Dios del exilio? Bueno, podés esperar que venga un tzadik y te despierte. Te toque el pinteleit, como quien dicen, el yaudí que tenés adentro en tu interior, y te despiertes y cumples una mitzvah, etc. O Dios mismo se va a ocupar. Él va a recuperar, digamos, sus propiedades y Él mismo se va a ocupar de nuestra redención. ¿Cómo? Golus, el exilio. Este exilio que estamos viviendo, estas dificultades que estamos viviendo, sufrimientos y problemáticas, etcétera, etcétera, que Yatúa, como son conocidas y sabidas, y el Talmud dice al final de Soita, no hay día que no sea peor que el otro, no hay día cuya maldición no sea peor que la anterior. No, todo esto que estamos viviendo es la preparación, Heble Moshiach, digamos, los dolores del parto del Moshiach. Y tenemos que saber que Moshiach, tarde o temprano, va a llegar, más temprano que tarde. ¿Por qué? Salteando algunas cosas, pero termina toda la historia que, al fin y al cabo, en el año número 50, las propiedades retornan. O sea, Moshiach viene igual. Moshiach viene, esto no hay dudas. Ok, si nosotros lo traemos, entonces va a ser más rápido. Pero si Hashem lo tiene que traer, ok, él tiene tiempo, va a esperar hasta el año número 50 y va a llegar Moshiach. Porque las propiedades retornan, sí o sí, al verdadero dueño. Entonces el Beis Hamikdash va a retornar, sí o sí, a Yerushalayim, a Kodesh, rápido en nuestros días, con la venida de Moshiach.